Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar, sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañen en este tiempo muy especial. Nosotros le podemos llamar un tiempo muy decisivo. Cada cristiano hoy se enfrenta ante un gran problema, tiene un gran desafío. Y el gran desafío es que de lo que hoy está haciendo tiene que ser un medio por el cual pueda dar a conocer el reino de Dios. Es un gran desafío para cada uno de nosotros. Y hoy en el programa de evangelismo y testificación estamos hablando que esto es un estilo de vida. Y vamos a abrir la palabra de Dios para comenzar nuestro programa de esta hora. Nuestra rogativa siempre es que este programa sea de gran bendición, que pueda llegar a aquellos que hoy están buscando un medio, una esperanza para que el Señor Jesús cumpla en ellos su propósito. Y esa es la razón de nuestro programa. Así que le damos la bienvenida y abrimos nuestras Biblias ya mismo en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 42. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42. Aquí vemos la evangelización y la testificación como un estilo de vida. De hecho, yo puedo llamarle a estos eventos que son más que todo eventos de devoción. Es una palabra que hoy vamos a usar. La palabra de devoción, un estilo de vida, es una devoción que tiene todo creyente. Y leemos la palabra de Dios y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Obviamente, recuerde usted que esta es la doctrina que el Señor Jesús personalmente le enseña a los apóstoles. Y en la comunión y en el repartimiento o partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos un estilo de vida, una manera de vivir, una devoción de un cristiano. Ahora, cuando hablamos de un estilo de vida, también estamos hablando que testificar es una doctrina. Esa era la doctrina de ellos, de los primeros creyentes. ¿En qué consistía esta doctrina? Claramente, aquí podemos ver nosotros en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vemos claramente que esta devoción la encontramos en el verso 47, que era lo que hacían ellos. Dice: alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Mis hermanos, ese era el estilo de vida, es un estilo de vida. Y hoy vamos a hacer el paralelismo con la iglesia remanente, iglesia primitiva versus la iglesia del remanente. Podemos ver en la iglesia primitiva que la evangelización era vital. Para ellos era de vida o muerte.
sin hacer la evangelización, sus vidas no tenía sentido, no tenía propósito. Ellos alcanzaron la madurez, la estatura que Cristo deseaba de ellos, que alcanzaran, que tuvieran en su corazón palpablemente la idea de atraer a otros para que el reino de Dios sea engrandecido. Entonces, para la iglesia primitiva, la evangelización era vital. Los nuevos conversos, o sea, para ellos implicaba presentar un buen testimonio. Y presentar un buen testimonio era porque en ese momento se requería de un buen testimonio. Y ellos creaban diferentes oportunidades con el fin de preparar o de presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la evangelización era vital. Por eso todo cristiano en ese entonces era convertirse en un evangelista vital. Pero para poder hacer esto, requirió de un proceso. Se requirió que lo que ellos hablaban, tenían que vivirlos. Para poder lograr a eso, mis hermanos, se requiere de una preparación. Cuando nosotros vemos qué tipo de preparación se necesita, vemos, mis hermanos, que para ese entonces el trabajo de ellos en medio de las situaciones de ese momento, porque no eran las situaciones más favorables, el punto era alcanzar a los hombres y a todos aquellos que se habían extraviado, porque el Señor Jesús les vino a presentar el evangelio de poder, no el evangelio basado en los ritos y las tradiciones, sino en un evangelio de poder. Y eso era la característica, era lo que predominaba en ellos. Ahora, había algo bien importante, que para poder hacer todo esto, para poder presentar a Cristo en toda su hermosura, con todo su encanto, el hombre tenía que ser un verdadero cristiano, un cristiano genuino. Y para ser un cristiano genuino, tenían que pasar bajo un proceso de arrepentimiento y confesión. Y esto se logró precisamente cuando todos tenían un solo sentir, donde ya para ese entonces habían dejado las disensiones. Para ese entonces todo lo que prevalecía era el interés único del reino de Dios. Era lo único que prevalecía. Antes de eso, ¿qué era lo que había? Habían luchas, habían fuerzas moviéndose, había un poder especial en ellos, que lo único que ellos deseaban era la supremacía. Pero cuando ellos fueron impactados, cuando ellos fueron puestos cara a cara con el Señor Jesús, aquí cambiaron las cosas. Un arrepentimiento en la iglesia, hubieron confesiones, hubieron entregas completas de la voluntad del yo a la voluntad de Dios. Y de esa manera pudieron glorificar a aquel que había dado la vida por ellos. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros cooperamos, y aquí es donde está la expresión maravillosa, cuando ellos confesaron, cuando ellos se arrepintieron, era un momento de ¿qué? Era un momento de cooperación. Ellos empezaron a entender, empezaron a cooperar plenamente con el Espíritu Santo,
Y ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Ahora ellos eran dirigidos, guiados por el poder del Espíritu Santo, y ahora ellos conducían a los hombres a una relación de amor y a una relación de lealtad con Cristo Jesús. Y de esa manera, ellos mismos, con su ejemplo, porque ellos no pretendían poder, no pretendían estar en la supremacía. Ahora ellos estaban mostrando que Cristo los guiaba. Habían abandonado su voluntad, la habían entregado al Señor Jesús, y ahora ese era el ejemplo, era la seguridad de ¿qué? Para los nuevos creyentes, que la salvación de Cristo por medio de su sacrificio había valido la pena. Y ahora ellos se convierten en testigos de ese momento, de esa acción de nuestro Señor Jesucristo, en el cual ahora ellos daban evidencia de ¿qué? Que ahora ellos eran verdaderos discípulos. Y eso es lo interesante en todo esto. ¿Cuál era la evidencia? Hablamos y estamos estudiando hoy las epístolas del apóstol Pablo. En las epístolas del apóstol Pablo, ahí él da una evidencia para que nosotros, nuestro trabajo en Cristo sea un trabajo de testificar. ¿Cuál es nuestra evidencia que nosotros tenemos? ¿Cuál era la evidencia del apóstol Pablo? Que yo lo vi, yo fui testigo, yo fui transformado. Y ahora el mismo apóstol Pablo, adelante en la carta a los romanos, que se va a estudiar, ¿qué es lo que dice él? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ese es el mayor testimonio de toda persona, que Cristo viva en cada uno de nosotros. Ahora nosotros, como el caso del apóstol Pablo, tenía el poder, tenía la autoridad, dice la lección. ¿Para qué? Para presentar el evangelio de la gracia, para presentar el evangelio de la paz. Tenía autoridad. ¿Y de dónde venía esa autoridad? Venía, como él mismo lo dijo, no es de los hombres, sino de Dios. Yo puedo parafrasear esas palabras de Pablo, y él mismo lo dijo: si no viene de Dios, son fábulas, son filosofías. Pues de tal manera es de que ahora estos primeros discípulos o estos primeros apóstoles tenían una prueba de haber estado con su maestro, porque ahora ellos daban evidencia de que eran verdaderamente discípulos de Cristo. Ahora, ¿qué implica ser un verdadero discípulo de Cristo? Implica obediencia. La palabra obediencia es el sello del discipulado. Es decir, obediencia quiere decir un servicio de lealtad, un servicio de rendimiento. Eso es la verdadera prueba del discipulado. Un servicio abnegado, una lealtad incondicional, un rendimiento total. Eso es un verdadero discípulo. Hermanos, ahora la pregunta es: ¿quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? Hoy en día podemos decir que un discípulo no es menor o no es más que los primeros discípulos de Cristo. Estamos hablando que hoy en día, tal como en aquel entonces, eran hombres y mujeres de obediencia total a los principios que el Señor
les había impartido. Y hoy para nosotros es lo mismo, porque es un legado de herencia que se le ha dado a un verdadero discípulo. Por eso la expresión que un discípulo hoy en día debería siempre estar en guardia, ¿contra quién? Contra las teorías falsas que hoy en día se levantan. Mis hermanos, el apóstol Pablo se enfrentó en la iglesia de los Gálatas a falsos maestros, y hoy en día la iglesia remanente también se está enfrentando a falsos maestros. Hoy en día, tal como aquel entonces, se necesitan verdaderos discípulos, tal como ahora se necesitan verdaderos discípulos. ¿Para qué? Para dar un sonido certero a la trompeta. Amén, hermanos. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? ¿Cuál es el trabajo de Satanás? El trabajo de Satanás hoy en día es distorsionar el concepto que tenemos de Dios. ¿Cuántos hoy en día solo dice, tan solo creed y la bendición es vuestra? ¿Será todo eso? Mis hermanos, son fábulas sobre los cuales hoy el Evangelio está descansando. Tan solo creed. No hemos entendido, mis hermanos, no hemos comprendido que es una correcta relación de un nuevo nacimiento. El discípulo de Cristo tiene que ser una nueva criatura. Debe ser una persona y una mujer, debe ser un hombre que debe renunciar al mundo. Debe de expresar un arrepentimiento genuino a medida que el amor de Dios está en su corazón. Es en la medida que va aumentando su comprensión, en la medida que él vaya teniendo una relación con Dios, es en la medida que el Señor le va guiando por caminos seguros. Aquí hablamos de algo interesante, una relación. El discípulo de Cristo debe de ser una persona que esté íntimamente relacionado con su maestro. Es lo que es un discípulo. No lo debe dejar por ninguna razón. Por eso, mis hermanos, hoy en día, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? El Espíritu Santo tiernamente nos está haciendo algunas invitaciones al pueblo remanente de este tiempo. ¿Y cuál es la invitación? Es volver a Dios, volver a sus mandamientos, volver a tener una relación, entrar, como dijimos al principio, en una relación de obediencia. Y esto se logra a través de ¿qué? ¿Cómo se logra todo esto? ¿Será que lo puedo lograr yo por mí mismo? ¿Cómo se logra tener una relación de obediencia? ¿Cómo se logra ser un verdadero discípulo? ¿Cómo se logra esta doctrina? ¿Cómo creen ustedes que se logra esta doctrina? ¿Será solamente aceptando al Señor Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Por eso Satanás está obrando. A medida que el amor de Dios por el hombre va en aumento, comprende cuánto ha herido Satanás el corazón de las almas.
también el corazón del Señor está dolido. Por eso, mis hermanos, el Señor comprende que si hay una separación entre Dios y los hombres, mis hermanos, hay un dolor grande, hay un gran sufrimiento. Por eso el discípulo de Cristo es el llamado precisamente a ser colaborador de Dios en esta obra. El discípulo de Cristo es aquel que tiene a un maestro y es el Señor Jesús. No tiene sus propios planes, es dirigido por el Señor. Por eso me llama la atención que cuando el apóstol Pablo, él fue instruido por el Señor Jesús, ¿estamos de acuerdo? Es un ejemplo de un verdadero discípulo. ¿Qué hace un verdadero discípulo? Miren qué hizo el apóstol Pablo. Primero vino ¿a quién? A Jacobo, ¿verdad que sí? Y después vino a los apóstoles. Y después vino a los creyentes, a los santos. Miren la manera. Él era un apóstol de Jesucristo, así se hace nombrar él. Pero miren el orden. Primero vino al presidente de la iglesia. Miren qué interesante. Si él hubiera querido, dijo, yo soy el apóstol, el Señor Jesús me ha puesto aquí. Y saben una cosa, todos se van a sujetar ahora a mí. ¿Será que él hizo eso? ¿Qué fue lo que hizo él? Él se sujetó a las autoridades. A Jacobo, a los apóstoles y a los santos. Y como él mismo se decía, en lugar de tener el exaltamiento propio, porque había sido instruido por el Señor Jesús, el Señor Jesús le había dado su apostolado, era para engreírse, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que hizo él? ¿Sí se acuerdan? ¿Quién se acuerda? En la lección estudiamos, ¿qué hizo él? ¿Qué fue lo que hizo él? Se enalteció. Él dijo, no soy digno. No soy digno de este apostolado, dijo él. ¿Por qué? Porque yo fui perseguidor de la iglesia de Cristo. Él no se merecía, no tenía esa dignidad. Por eso él se sometió a las autoridades. Amén, hermanos. Entonces un verdadero discípulo, ¿qué es lo que hace? Someterse. Mire qué interesante, ¿verdad que sí? Y esto implica sometimiento. ¿Qué implica? Renunciamiento, como hablamos, ¿verdad que sí? Y ahora, mis hermanos, estamos listos. Un discípulo está listo ¿para qué? Para tener una relación una relación de pacto con su maestro, con el que le dio la oportunidad de ser su discípulo. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Ahora él estaba en una relación de pacto. Mis hermanos, ¿y qué era lo que predicaba Pablo? ¿Cuál era el objeto de sus predicaciones? El evangelio de la gracia. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? El apóstol Pablo predicaba a Cristo el crucificado. El Calvario es la prueba principal de que la ley de Dios no puede ser desechada. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. En lugar de demorar, que ha sido abandonada, fue necesaria la vida del Hijo de Dios para cumplir con las demandas de la ley. ¿Cuáles eran las demandas de la ley? La demanda de la ley era que el pecador necesitaba morir, pero alguien cumplió con esos requerimientos: Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, ¿un verdadero discípulo de Cristo puede pasar por alto los mandamientos de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Hay algunos que quisieran pasar por alto.
Entonces, mis hermanos, y aquí está la invitación al verdadero discípulo de Cristo. Si eso fuera así, si quisiéramos pasar por alto los requerimientos de la ley, porque todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si nosotros quisiéramos pasar por alto, mis hermanos, entonces el Calvario, la crucifixión de Cristo sería solo un drama sin significado. No tendría sentido. Por eso la invitación es que un verdadero discípulo de Cristo, ahora de obediencia, de una total entrega, este discípulo ahora está en una relación de pacto. ¿Con quién? Con aquel que lo ha llamado. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben que Jesús murió por toda la humanidad? Amén. ¿Cuántos saben que Jesús murió por usted? Hermanos, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, un verdadero discípulo que se ha entregado al Señor es un verdadero testigo de Dios. Y un verdadero testigo de Dios ahora está en una relación de pacto. ¿Basado en qué? ¿Por qué nos hacemos nosotros testigos de Cristo? Porque somos discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una relación de pacto. Y esta relación de pacto está basada en promesas. Ahora, ¿por qué usted está en la iglesia hoy? ¿Y por qué necesitamos traer a otros a la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy vino usted a la iglesia? ¿Por qué hoy trajo a sus hijos, a sus nietos a la iglesia? ¿Por qué? Porque hay promesas para usted, para su familia, para nuestra familia. ¿Cuántos lo creen? Hay una relación de pacto. Hay un intercambio de ¿qué? ¿Qué fue lo que hizo el Señor por nosotros? Él dio su vida. Y ahora nosotros, ¿cuál sería nuestro intercambio? Si Él dio la vida por nosotros, si Él dio la vida por el discípulo, por el testigo, ahora hay una relación, hay un intercambio. ¿Y cuál es ese intercambio? Porque hay partes, en un pacto ahí están las partes implicadas, ¿verdad que sí? El Señor Jesús dio su vida, dio su sangre por nosotros. Y ahora, ¿cuál es la función del discípulo de Cristo? Del ministro, porque dice que todos tenemos que ser ministros, todos tenemos que ser discípulos. Ahora, ¿cuál es el intercambio? La obediencia. Amén, hermanos. Así como el Señor Jesús en ese intercambio, Él obedeció y fue a la cruz para salvarnos, para darnos esa oportunidad maravillosa de ser sus discípulos. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a corresponder? En obediencia. Y esta obediencia tiene que ser idéntica al que la dio, a su maestro. Si el maestro murió, el discípulo también debe de morir. ¿A cuánto les gustaría hacer esa relación de pacto? Amén, hermanos. Amén. Es un matrimonio, ¿verdad que sí? Cuando uno se casa, ¿qué es lo que dice, hermano Elvio? ¿Qué le dijiste tú a tu esposa? Amarla, respetarla, quererla, en la salud, en la enfermedad, ¿hasta qué? Es un compromiso, es una relación de pacto. ¿Dónde está Juan?
Le vamos a dar un sermón a Juan. Me está oyendo del otro lado. Amén, hermanos. Es una relación de pacto hasta la muerte. Ese es un verdadero discípulo. Ese es un verdadero creyente. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos aman a Dios? Y esto es un estilo de vida. La iglesia primitiva tenía un estilo de vida. Ellos profesaban el amor en acción. Y esto era tan efectivo cuando se unían para presentar la verdad del evangelio. Amén, hermanos. Perseveraban, dice, unánimes. Estaban unánimes juntos, como que pareciera una palabra que se repite, pero no es así. Todos, en el texto la palabra todos incluye a los apóstoles, a todos, los discípulos, a todos, más los seguidores, estaban juntos. No dice estaban juntos, porque si la palabra fuera juntos, sería una situación transitoria, mientras, pero la palabra unánimes es una condición, eso implica perpetuidad. Alguien dijo, yo vivo con mi esposa, vivimos juntos. ¿Será la palabra correcta? ¿Cuál sería la palabra correcta? Estamos unánimes, juntos en matrimonio. Amén, hermanos. ¿Eso implica qué? Perpetuidad. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué razón, hermano, debemos estar así? Porque Satanás intenta, ¿qué es lo que intenta? Distorsionar nuestro concepto que tenemos de discípulos, de ser un verdadero creyente. Entonces, hablamos que un verdadero discípulo de Cristo es un hombre y una mujer que hace una relación de pacto. Y esta relación de pacto está basado en promesas, hay intercambios. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que hace el amor en esta relación de pacto? ¿Qué es lo que hace el discípulo, un verdadero discípulo? Hay una relación de amor. ¿Y qué hace el amor? El amor para un verdadero discípulo de Cristo se considera una necesidad. ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes, hago una pregunta a los casados, cuántos de ustedes, cuando hay una separación de momento por un viaje, por una enfermedad con su cónyuge, con su esposo o su esposo, cuántos de ustedes se desesperan? Amén, hermanos. ¿Por qué esa desesperación? ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad de estar siempre al lado del cónyuge? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le pregunto al hermano Elvio, ¿y cuándo viene la hermana Casta de regreso? Y él me dijo, todavía no sé. Pero al mes siguiente, el hermano Elvio ya estaba en Nicaragua. ¿Por qué? Se fue por 6 meses, pero a los 2, 3 meses ya venía de regreso, hermana. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, ¿verdad que sí? Yo les hago una pregunta, hermanos. Como discípulos de Cristo que somos, ¿será que hay una necesidad en nosotros de estar siempre al lado del Maestro? Hermanos, si nosotros actuáramos de esa manera, ¿saben algo? El Señor
hace mucho tiempo hubiera venido. ¿Por qué razón? Porque hay un deseo del uno para el otro. ¿Para que sí? Pero hermanos, en el mundo en que vivimos nosotros, es un mundo donde Dios ocupa el segundo lugar. ¿Verdad que sí? ¿O no? Hermano, tenemos 40 días de oración y es necesario que toda la iglesia venga. Amén, hermanos. Nadie dice amén. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad del esposo, no hay una necesidad de Cristo. ¿Verdad que sí? Un verdadero discípulo le arde el corazón para estar al lado de su amado. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, lo que el pastor está proponiendo a la iglesia es abrir los hogares. ¿Para qué? Para que haya ya más, una relación más íntima, un encuentro más seguido con nuestro Dios y empezar a enamorarnos de Él, ¿o no es así? Porque no estamos enamorados de Cristo, si estamos enamorados de Cristo. Cuando uno está enamorado de Cristo es un deseo, como cuando éramos jóvenes. Hermano Luis, ¿se acuerda usted la primera vez que vio a la hermana Lidia? ¿Usted puede testificar de ese evento? ¿La vio? ¿O fue la hermana Lidia la que la enamoró a usted? No, es el hombre. ¿Verdad que sí? Cristo hoy nos está enamorando. La vio por primera vez y comenzó, ¿qué? Comenzaron los amoríos, ¿verdad que sí? Y buscaba maneras, 1000 maneras para atraer la atención ¿de quién? De la hermana Lidia, ¿verdad que sí? Llegó un momento en que ya no podía vivir sin ella, ¿o si no? Y ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Se la robó o se casó con ella? ¿Verdad que sí? Porque era un deseo ardiente que él tenía. ¿Verdad que sí? Por estar con su amada. Por eso, mis hermanos, la relación de amor con nuestro Señor Jesucristo debe ser esa relación latente, que nuestros corazones se llenen del fuego del poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar de aquel, de las maravillas que ha hecho en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Este es un intercambio, son votos que uno hace como discípulo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes? Ya sabemos que hay 6 grupos, ¿verdad? 6 hogares para la honra y gloria de Dios que se van a abrir. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes van a asistir a esos hogares para irse a encontrar con su Señor, con su amado? ¿A cuánto les gustaría? Amén, hermanos. Ese es el trabajo de nosotros. ¿Verdad que sí? Es un intercambio. Son los votos matrimoniales. ¿A cuántos de ustedes les gustaría renovar sus votos matrimoniales con el Señor? Amén, hermanos. Y mire esta declaración. Así también nosotros sabemos que somos cristianos porque hemos aprendido a amar a Cristo. Y ahora ponemos su voluntad en nuestras vidas por encima de la nuestra. ¿Qué voluntad es la que debe de prevalecer? La voluntad del Señor. Y ahora nosotros estamos en las manos del Señor para que Él cumpla su propósito, para que Él cumpla sus designios en nuestras vidas. Hemos aceptado a Cristo, lo hemos recibido, hemos dedicado nuestras vidas a Él. Esa es la pregunta. Ahora Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Ahora hay un amo. La pregunta es, ¿rendiremos nuestras vidas al Señor?
el sentimiento, no establece el criterio. Y no se trata meramente de una fe nominal, que es un poquito más que creer en la existencia o en la realidad del Calvario. No es nuestra fe, no es nominal. Nuestra fe, ¿qué es? ¿Qué es nuestra fe? Es viva. Esa es nuestra fe, es una fe viva. Hoy nuestro corazón arde. Amén, hermanos. No es una fe casual. No es un encuentro casual. Hoy es un encuentro real. Nuestra fe ahora es viva. Nuestra fe está en acción. Por eso, mis hermanos, es una fe que está lista a dejar que Él nos guíe, a permitir que Él haga la elección por nosotros. Mis hermanos, si el Señor dice: yo me presento a su iglesia todos los días, y la iglesia de Dios, ¿cuál sería su respuesta? Oh no, Señor, hasta el sábado, porque después de todo es tu día. ¿Eso sería nuestra respuesta? Nuestra respuesta debería de ser: estaremos ahí. Ahí estaremos para encontrarnos contigo, para que tú nos bendigas, para que tú impartas las bendiciones para mis hijos y para mi familia. Mis hermanos, yo le voy a decir a usted algo. Hay mucha oración por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pero si la iglesia estuviera día a día doblando rodillas, alabando y glorificando el nombre de Dios, aquí estuvieran nuestros hijos también. No basta solo una oración los sábados, hermano. No solo basta con venir los sábados a la iglesia. La experiencia que hemos vivido en 40 días es una experiencia que es necesario que esto sea un estilo de vida. Amén, hermanos. Tiene que ser diariamente. Hoy puedo entender cuando decía de continuo en el templo, para lograr ¿qué? Las promesas de Dios para nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Él es el que va a hacer la elección. Oh, vamos a ver, hermano, es que tengo un compromiso, mis hermanos. La prioridad de nuestras vidas tiene que ser nuestro amado. Amén, hermano. Es estar listo, es obedecer. Solo esa clase de fe llega a ser más que una fe salvadora, es una fe en acción. Yo creo en el Señor, es una fe, yo creo en Él. No basta solo simplemente en creer, ¿verdad que sí? Amén, hermanos. No es suficiente creer acerca de Cristo, tenemos que creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como su Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para nosotros mismos. Muchos estiman la fe como una opinión, pero la fe salvadora es una transacción. Amén, hermanos. ¿Habían escuchado esa palabra ustedes? Que la fe salvadora es una transacción por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto. Entonces, ¿qué es la fe? Una transacción en la cual nos unimos a Cristo a través de un pacto de promesas. Amén, hermanos. Esa es la fe. Ahora yo puedo entender la fe de Abraham, puedo entender la fe de Daniel. Era una transacción. Si tú me obedeces, si tú te entregas, si tú entregas el corazón, yo me entronizo. Hay un pacto ahí. Y ahora, ¿qué sucede? Vienen las bendiciones y vienen las promesas. Amén, hermanos.
y esta es la verdadera vida en Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es una transacción, hermanos. Es una fe viva. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita. ¿Cuántos pueden entender hoy, Abraham? Como queremos mucho a nuestros nietos, ¿verdad que sí? Si Dios nos pidiera a uno de nuestros nietos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos? ¿Podemos entender la fe de Abraham ahora? Era una fe implícita, una confianza total. Señor, después de todo, es tuyo. Tú me lo diste. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo una promesa que me hiciste, que me ibas a bendecir tan grandemente como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Abraham tenía una fe, una confianza implícita. Y ahora, por tener esa confianza, por esa fe implícita, ¿qué sucede? El alma, dice, llega a ser una fuerza vencedora. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes están preparados para ser vencedores? Amén, hermanos. ¿Quiénes quieren ser vencedores? Gloria a Dios por eso. Hay una seguridad. Amén, hermanos. Y ahora, nuestra vida, nuestro proceder testifica. Somos ejemplos vivientes. Por eso el apóstol Pablo, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Somos piedras vivientes, dice él. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué somos piedras vivientes? Para la edificación ¿de qué? Del templo del Señor. Amén, hermanos. Entonces un verdadero testigo se convierte ¿en qué? En una piedra para la edificación, porque ese hombre, esa mujer tiene una fe viva, tiene una fe vigorosa, una fe implícita, tiene confianza. Yo les hago una pregunta a ustedes hoy, hermanos. ¿Cuántos de ustedes les gustaría ser testimonios vivientes? ¿A cuántos de ustedes les gustaría esa experiencia? Amén, hermanos. Un testimonio viviente, un discípulo de Cristo. Un testimonio viviente es cuando Cristo vive de nuevo en su vida. Cuando Cristo more a través de su Espíritu Santo en nosotros. Así que siendo perdonados y viviendo, ya somos perdonados y ahora vivimos para Cristo. Cristo en nosotros, tenemos la seguridad de la vida eterna. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena, hermanos? ¿Vale la pena ser discípulo de Cristo? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La pregunta es, ¿usted tiene al Hijo? Si usted tiene al Hijo, tiene la vida. Y dice el apóstol Juan: y estas cosas os he escrito a vosotros, que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Le gustaría?
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Eso es un verdadero discípulo. ¿Les gustaría ser parte de esa comunidad de hombres y mujeres, piedras vivientes, sobre el cual el reino de Dios sea edificado? ¿Les gustaría o no les gustaría? Cada cristiano, y la pregunta es, ¿usted es cristiano? Le hago esa pregunta. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es nacido de nuevo? Si usted es cristiano, usted ha aceptado la muerte vicaria de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿La ha aceptado? ¿Usted le ha entregado su vida para que la gobierne día tras día? Hermano y mi hermana, si usted no ha hecho esto, esa es la invitación hoy. Que usted acepte la muerte vicaria de Jesús. Entréguele su vida a Él para que Él gobierne su vida día tras día. Para que usted experimente la felicidad en el conocimiento de que ya no está más bajo la penalidad de la muerte. Al contrario, ahora usted puede reclamar las promesas que van a ser suyas. ¿Por qué razón? Porque usted ha aceptado al Hijo, usted ha aceptado la vida. Amén, hermano. Si Jesús no hubiera hecho posible eso, no estaríamos nosotros experimentando esa alegría, ese gozo que hoy tenemos al ser hijos de Dios. Por eso la invitación es: aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esa es la invitación esta tarde. Primeramente es una invitación a ser discípulo de Cristo. Esa es la primera invitación. Primeramente, a experimentar ese gozo de saber que nuestros pecados están perdonados. Experimentar ese gozo, tener la seguridad de la vida eterna. Esa es la invitación. La invitación a que aceptes el sacrificio de Cristo. Y ahora estamos listos. Ahora tenemos una nueva motivación. Y la nueva motivación de hoy en adelante es testificar acerca de Cristo. Y esa es la invitación a ser parte de ese reino, de esos discípulos, y agregar a otros para que este ejército sea tan innumerable. Mis hermanos, hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos en los cuales nuestra vida corre gran peligro. Y solo tenemos una confianza, es entregándonos al Señor. Es la única esperanza que hoy tenemos. Por eso, en este programa de testificación, de evangelización, la invitación es ¿a qué? A vivir una vida en Cristo, a vivir este estilo de vida juntos, a tener una comunión con nuestro Hacedor. Esa es la invitación que hoy le hacemos en esta tarde, a tener esa seguridad que tenemos nosotros, un evangelio. El evangelio de la gracia y el evangelio de la paz, que hay que compartirlo a otros. Ese es el sello de un verdadero discípulo. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Y termino con esto.
el testimonio que debemos dar por Dios no consiste solo en predicar la verdad o hacer obra misionera distribuyendo impresos. No. Olvidemos que el argumento más poderoso en favor del cristianismo es una vida semejante a la de Cristo. Amén, hermanos. Ese es el argumento más poderoso. Que miren a usted, a Dios en sus vidas. Mientras que un cristiano vulgar hace más daño en el mundo que un mundano. Servicio cristiano. Dios nos ayude en no ser mundanos. Porque cuando hablamos de la palabra mundano pensamos nosotros que es hablar malas palabras. No. Es la manera en que vivimos, qué comemos, qué hacemos, qué tanta educación tenemos. Eso es testimonio. Cómo tratamos al prójimo. En estos 40 días de oración nosotros aprendimos la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? No hagáis lo que tú no desees que te haga. Amén, hermanos. Eso es lo que aprendimos. Eso es un estilo de vida. Amén, hermanos. Eso es un discípulo de Cristo. Tiene un estilo de vida. Dios permita que estas palabras puedan hacer una diferencia en tu vida. Y esa es mi invitación para esta tarde. Oremos, vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias por este momento. Por tus bendiciones hoy hemos aprendido acerca de un verdadero discípulo. Hemos aprendido, Señor, acerca de tener una fe inquebrantable, inconmovible, Señor. Señor, gracias, porque hemos aprendido que son acuerdos. Para lograr las promesas hay acuerdos. Y el acuerdo es una obediencia total, sin restricciones, así como lo hizo el Señor Jesús. Ayúdanos a tener esa fe, esa obediencia. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga.